Buen día, Calera, buen día para todos. Bienvenidos a la mitad de semana, de esta semana algo más corta en toda la República Argentina, tras el feriado del lunes que nosotros religiosamente nos tomamos para arrancar. Pero me parece que me hizo mache a mí, vengo arrastrando con un sueño pesado y me está costando arrancar a la mañana, le voy a confesar. Sin embargo, estamos acá con toda la mejor onda posible del universo, exactamente, para acompañarte hasta el mediodía con el equipo completo, nuevamente en los estudios de la 100.9, dispuestos a acompañarte e informarte con toda la data que va surgiendo en este miércoles 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, recordando aquellos héroes de la batalla de Vuelta de Obligado que a las costas del río Paraná resistieron el segundo, si no me equivoco, intento de invasión inglesa allí en las barrancas de San Pedro, Vuelta de Obligado, Varadero, entre algunas de las localidades que es sobre el margen sur del río Paraná, o sobre el margen oeste, si se quiere, a las costas de la provincia de Buenos Aires, resistieron justamente este intento invasor y no pudieron con nosotros. Los zulúes y los argentinos señalan que son los únicos ejércitos que en la historia del Imperio Británico derrotaron a sus fuerzas militares. 13 grados 6 la temperatura actual en Río Gallegos, la humedad del 36%, el viento sopla desde el norte a 24 kilómetros por hora en este miércoles, con una máxima prevista de 20 grados, tras un martes óptimo verdaderamente, y una meteorología que continuará así al menos hasta el viernes. El fin de semana, bueno, veremos. Hoy cielo mayormente nublado, previsto según el servicio meteorológico, y vientos de intensidad media, que se levantarán sobre horas de la tarde. Quizá alguna lluviecita, alguna llovizna en la jornada de hoy. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire está su majestad, Brian Álvarez. Buenos días. Buen día, querido comandante. Buen día también a su coequiper Héctor Mancilla al mando de los mates. ¿Cómo le va? Bien, buen día, Juli. Buen día, Rodri. Un gusto de nuevo por acá. Buen día, comandante. Los chicos de la otra gestión. Fer ahí en la redacción y a toda nuestra estimada audiencia. Exactamente. ¿Cómo arrancó? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Me alegro. Y ayer fue un día caótico para nosotros porque miles, por no decir millones, se preguntaban qué pasó con Rodrigo Arredondo, qué pasó con la única voz digna de la mañana de Radio Nuevo Día. Ya lo captó pelearon, claro, podría ser tranquilamente, pero no, tuvo problemas hogareños que ya están resueltos afortunadamente. Y está con nosotros Rodrigo Arredondo nuevamente. Bienvenido, estimado. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por la presentación. No sabe lo que fue ayer. Saturadas las líneas de contacto preguntando qué pasó con el muchacho. De Ciudad del Cabo. ¿De Ciudad del Cabo llamaron también? De Ciudad del Cabo, del Cairo, de Yakarta. De Johannesburg, dijo Cherkis Vialo. Pues es que te escuchaba recién, anoche yo también me acosté un poquito más tarde, no sé si te pasó lo mismo a vos. ¿Se quedaron viendo el partido argentino? No sé. Sí, obvio. Sí. Y después me quedé mirando un ratito de Uruguay y Brasil, que estuvo buenísimo igual. Muy lindo. ¿Engancharon el gol de Gerson? Sí, justo yo lo puse y fue el gol. Porque pero más lindo el de Uruguay. Teis Sport engancha justo de la transmisión cuando termina el de Argentina y a los 2 minutos mete el gol Brasil. Pero también golazo de Valverde, ¿no? Un Pajarito Valverde que está jugando una locura. Un montón. Yo creía que lo de vuelta Brasil. Un golón. Pero momento, porque ya no estaba metiendo fuerte Brasil, lo tenía arrinconado. Sí. Pero bueno, Vinicius, voy a decir una cosa, Sabiño. Qué cosa pesada que Vinicius. Pero estaban de local igual, era obvio. ¿De local no llenaron su cancha? No, estaban jugando en Salvador de Bahía, sí. Ya fueron
pifiado, ¿eh? Sí, es que estaba raro el ambiente, porque viste que por momentos los aplaudían y enseguida los pitaban, y los aplaudían y los pitaban, ¿no? Como que no, claramente no estaban contentos los brasileros. Y el equipo vos lo ves y decís, Chile falta algo a este equipo, porque en otro Brasil tenías a Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú, Kaká, Rivaldo, ¿no? Bueno, te faltaban lugares para meter. Ahora todo lo tenés que indagar un poquito, googlear. ¿Quién es este Sin ser técnico. ¿Quién es Bruno Guimaraes? Hay muchos chicos jóvenes. Sí, hay un recambio fuerte. Pero ayer lo dijeron, sí, y sin ser técnico, se nota una cosa a Brasil. Le falta medio campo. No tiene uno que haga las veces de distribuidor más claro, o que la tenga la par y la distribuya. Sí. Es mucho vértigo. Claro, tienen uno solo que se para en el medio y se la da a los que atacan y vayan, muchachos. Pero bueno, Uruguay también tiene mucho oficio defensivo y se lo hizo saber, ¿no? Y por suerte lo empataron, porque queda más lejos de nosotros entonces. Sí. Menos mal. Está lejos los dos. O sea, Uruguay, que se acercaba a 2 puntitos más, creo que quedábamos a 3 puntos. Ahora quedamos a 5. Y Brasil, que también viene remando de atrás. Argentina, bien. Me faltó un gol, 2 goles. Sí, 2 goles. Era un partido para un 3-0. Me quedé con ganas de gritar un gol, uno o 2 golcitos más. ¿Te gustó? ¿Te gustó el partido? Me gustó la selección. Me da la impresión de que, bueno, Messi claramente le resta peso a la hora de presionar, de defender, lógicamente, ¿no? Y ayer las 2 líneas bien atrás de Perú medio que lo fastidiaban, como no poder romper esa línea, viste que había que abrirla, llegábamos al borde del área y no se podía, pero es lógico, ¿no? El paso natural del tiempo. Me hubiese gustado ver los cambios a los Chelsea un ratito antes. Sí. Jugar un poquito tiempo, me parece a mí. Coincido, a mí me gustó mucho Enzo Fernández, me gustó Valerde y me gustó Montiel. Pero me gusta la actitud y me gusta la dinámica del hijo del Cholo Simeone, de Juliano Simeone. Quiero verlo un poco más en la selección, porque entró con unas ganas. 20, Sí, siempre hace lo mismo. Montiel parecía por momentos que le quería serruchar el piso a Lautaro Martínez. Está jugando de nuevo en un momento. Sí, pero bueno, aprovechando la oportunidad de que hace mucho tiempo Molina viene siendo el titular, no podía estar, y él viene no siendo titular tampoco en su equipo, creo que el Nottingham Forest. Tenía que demostrar. Tenemos muchos jugadores que no son titulares en su equipo, pero que en la selección juegan indiscutiblemente. De Paul no es titular, Lo Celso no es titular, ¿qué más? Julián Álvarez alterna, así que ¿qué me dice la llave? Está acá. Me quedo con una cosita de la noche que me gustó, que me hizo sentir como que estábamos en otros tiempos. Gianluca Lapadula. Sí. Como entró con el pantalón por casi el pecho. Sí. El Tano, porque es Tano. Es italiano. ¿Es Tano? Sí, es italiano, su madre creo que igual que Sony, que es la abuela peruana. Sony, y claro, y el muchachito es noruego. Danés. Danés, ahí va. Pero eran vitalicio, porque la Padula tiene 34. Sí, pero él llegó a la selección hace 5 años, creo. Sí, llegó de grande. Me parece que llegó. No sé si no alcanzó el proceso de Perú de Rusia 2018. El proceso de Gareca sí, al final del proceso. No sé si fue al Mundial, por pero eso te iba a decir. Sí fue parte del proceso en sí. ¿Qué decís de los pantalones? ¿Qué te parece el look? Bien. Aparte buen jugador la Padula. Buen 9. Tipo Pupi Zanetti. Claro, para que se note los padres, obviamente. Ganó la selección argentina, es puntera más que nunca y cerró el 6º año de Lionel Scaloni al mando de la selección con un presente espectacular como líder, como bicampeón de América, como campeón del mundo y ayer ganándole a Perú. Pero te vamos a contar títulos en la mañana de este miércoles porque a eso vinimos, no solo a hablar de fútbol. Y obviamente te traemos el desayuno de noticias para contarte los principales títulos de la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima.
pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Comienza el paro docente en la provincia de Santa Cruz desde hoy y mañana, 48 horas, según lo decidió el Congreso Docente de justamente la Asociación Docente de Santa Cruz, que es la entidad que ejecuta esta medida de fuerza. Esperan una oferta salarial superadora y habrá que ver si cambia diametralmente el tono de la discusión o de qué manera se encausa esta situación, teniendo en cuenta que la semana pasada asistimos a una conferencia de la actual conducción de ADOSAC, justamente en el marco de una multa que se le impuso desde el gobierno provincial por 1.700 millones de pesos. Sí, 1.700 millones de pesos. Pero eso es un ingrediente, un condimento, si se quiere, de esta discusión que no avanza, que no ha tenido progresión en el tiempo reciente y que genera una vez más otra medida de fuerza, en este caso por 48 horas. El pedido, una propuesta salarial que saque a los docentes de la línea de la pobreza, lisa y llanamente. Hoy y mañana, entonces, en toda Santa Cruz hay paro docente. Lo harán nuestros compañeros con Celsa Hernández de la UNEPOS, de la Unidad Portuaria Ejecutora de los Puertos, o que conduce los puertos en Santa Cruz. Lo hablaron ayer nuestros compañeros de Fuera de Contexto con Raúl Martínez, Juan Raúl Martínez, el intendente de Puerto Deseado, y lo anunció también el gobierno provincial. Santa Cruz irá a la justicia por pérdidas económicas generadas en Puerto Deseado en un conflicto justamente con el sector pesquero, por el cual no se pudieron descargar contenedores, entre otras vicisitudes, que quizá esta es la más reciente y la que hace saltar justamente la situación, pero hay un conflicto histórico de años que no puede resolverse, que vuelve cada tanto a ponerse sobre la mesa, y en este caso ahora el gobierno de Vidal busca tomar cartas en el asunto con la justicia como soporte. Y el viernes 22 será el día de cobro para jubilados, pensionados y retirados provinciales, con incrementos. La administración central tendrá un 3,5 respecto de la escala salarial acordada justamente el pasado, el pasado 15, o formalizada el pasado 15 de noviembre, un retroactivo de octubre que se pagará por complementaria. También en IDUB, en la policía, un 3,5, la municipalidad de Caleta Olivia, o los municipales jubilados de Caleta, 10%, los del Calafate un 13%, los de Río Turbio un 10%, los de Cámara de Diputados un 8% correspondiente a octubre, autoridades superiores 3,5, bancarios también 3,5 en septiembre y octubre. Fomicruz, una resolución que paga un retroactivo de 4 meses, en la policía, perdón, un 3%, en el SAMIC un 2 de septiembre y un 1 de octubre, como ya le dije, y también los municipales de Gallegos y los de Deseado, al igual que los de Pico Truncado, que tendrán un incremento. Así que el viernes, filita en el Banco Santa Cruz, como estamos acostumbrados, 7:30 de la mañana. Ya estarán allí en Errázuriz y Kirchner algunos, y otros en la sede de Perito Moreno, que van por cajero o por caja, retiran sus pesitos y empiezan a pagar las cuentitas. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar.
Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. A un mes de la desaparición de Nayeli García, desvalijaron el local de su mamá en Pico Truncado, el local de venta y reparación de celulares que pertenece a Juan Ignacio Esteban Apaza, el hombre acusado de abusar y secuestrar a la adolescente de 15 años. Estaba cerrado el negocio por orden judicial luego del primer allanamiento realizado en el marco de la búsqueda de la menor. Los delincuentes aprovecharon el fin de semana largo y tras ingresar por un ventiluz, se llevaron decenas de celulares, herramientas y equipos electrónicos. Este nuevo golpe agrava aún más la situación de Arsenia Servín, que desde hace semanas reclamaba la apertura del local, que es la principal fuente de ingresos de su familia. Este sábado se cumple un mes de la desaparición de Nayeli y hasta el momento no hay pistas claras sobre su paradero. Vecinos de Caleta Olivia ataron con una soga y golpearon a un hombre que intentó robar un auto. El hecho ocurrió cerca de las 11 de la noche en el barrio Miramar de la localidad del norte de Santa Cruz. El ladrón intentaba robar una máquina de soldar y 15.000 pesos en efectivo cuando el propietario lo descubrió infraganti en el interior de su auto. Vecinos de la cuadra escucharon los gritos y corrieron a socorrer al hombre. El delincuente fue atacado a golpes y terminó atado de pies y manos. Luego fue trasladado con consigna policial al Hospital Zonal Pedro Tardibio. Un hecho de inseguridad parecido ocurrió semanas atrás en Comodoro Rivadavia, donde 2 sujetos también fueron detenidos por los propios vecinos. En este caso, uno de los malvivientes sufrió una fractura de antebrazo y otro recibió varios disparos en el pecho. Motosierra en Chubut. Nacho Torres elimina casi 170 cargos políticos y anuncia limpieza de ñoquis. El gobernador chubutense anunció una serie de medidas para llevar adelante el plan integral de reordenamiento del Estado. Después de realizar un censo de empleados públicos, Torres eliminó 168 cargos. Además, comunicó la cesantía de contratos que cobraban su salario, pero no concurrían a trabajar. No habrá ningún tipo de excepción, advirtió el mandatario tras anunciar la medida, y en este sentido expresó: si no tomamos la decisión desde el Estado de ponerle un punto final de estas estafas a los contribuyentes, va a seguir todo igual. Según informaron, Chubut implementará duras sanciones para más del 14% de los empleados estatales por incumplir con sus funciones. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, vamos con una de carácter político y que está muy vinculado a el nuevo gobierno, ¿no? Denunciaron penalmente a los libertarios Gordodán, Agustín Laje y Agustín Romo por incitación al odio. El escrito señala que el grupo Las Fuerzas del Cielo representa una amenaza concreta a los derechos y garantías de los ciudadanos. Esto lo presentó la diputada Mónica Fein del Partido Socialista, junto con Esteban Paulón. Presentaron esta denuncia penal por los dichos de varios dirigentes libertarios en el lanzamiento de lo que fue la agrupación Las Fuerzas del Cielo. Los apuntados ante la justicia son Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, Agustín Laje, Alejandro Álvarez, Agustín Romo y Nahuel Sotelo. Fueron denunciados por incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectivo.
colectiva. El motivo de la denuncia penal fue el polémico acto de lanzamiento de esta gente que se efectuó el pasado domingo en la localidad bonaerense de San Miguel, en el que Parisini la presentó como el brazo armado de la Libertad Avanza y la guardia pretoriana del presidente Milei. Entonces presentaron esta denuncia en buena hora contra estos personajes que incitan al odio. El gobierno nacional flexibilizó aún más la forma en que se comercializan los medicamentos de venta libre en el país. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos años uno podía adquirir un analgésico en kiosco? Una bucapina, ¿sabes cómo estaba acostumbrado? Sí. Te facilitaba de alguna manera. No, ahora se va a poder. ¿De vuelta? Sí. A partir de hoy, bajo ciertas condiciones... ¿Puede comprar un clonazepam en el... No tan así tampoco. Bajo ciertas condiciones se va a poder adquirir medicamentos de venta libre que van a poder ser exhibidos y no hará falta la presentación de un farmacéutico para el despacho de esto, ¿no? El gobierno de Milei sigue adelante con el plan de desregular todo ámbito alcanzado por la mano del Estado. Ahora cambió los lineamientos que regían la venta y exhibición de medicamentos de venta libre y ya no hará falta la intervención de un farmacéutico para el despacho de estas drogas. Esto se ha plasmado en el decreto 1024 publicado hoy en el boletín oficial con la firma del presidente, el jefe de gabinete y el ministro de Salud de la Nación, quien es Mario Lugones. Allí se dispone: los medicamentos de venta libre podrán ser exhibidos en las góndolas de establecimientos habilitados como farmacias, de modo tal que conserven inalteradas sus propiedades físico-químicas y el público general pueda acceder directamente a ellos sin necesidad de intermediarios. Hasta hoy los medicamentos de venta libre debían ser ofrecidos por los farmacéuticos matriculados en caja cerrada con su respectivo prospecto exclusivo a personas mayores de 18 años. Y otra del gobierno nacional, las prepagas. Se dieron de baja a más de 50 prepagas. La medida fue tomada por la Superintendencia de Salud de la Nación tras la documentación solicitada que no fue respondida por estas empresas en los plazos adecuados. La Superintendencia de Salud dio de baja de esta manera a 50 empresas prepagas luego de un pedido de regularizar una serie de documentación. La medida fue tomada a través de una resolución, la 4309, está también publicada en el boletín oficial, donde se confirman que 54 empresas de medicina prepaga no presentaron la documentación. ¿Usted quiere saber? Medical Brian está entre las empresas. Me parece que está ahí. Uy, no me digas. De capitales dudosos. No. Magna Salud SRL, OMSA Prosal, Sanatorio San Jerónimo Norte, de Santa Fe, si no me acuerdo. Emergencias Médicas Santa María, Medicina Asistencial Privada, Medicin Sociedad de Responsabilidad Limitada, IE Emergencias Chivilcoy, EMSEC Emergencias Médicas de Esteban Echevarría, y hay una de Tierra del Fuego, aunque usted no le... Mirá, bueno, zafó Santa Cruz, estamos en regla. Está la compañía que se llama, yo lo había visto, le dieron de baja, es algo como... Servicios de Urgencias Médicas Ushuaia Sociedad de Responsabilidad Limitada, entre algunas, ¿no? No hay muchas conocidas, ¿no? Entre estas prepagas. ¿Cuántas? Si le dieron a 50. 54, ¿cuántas habría, no? ¿Cuántos estos maracanaces estaban usufructuando Andás a ver. Te cobraron una cuota y después no... Andás a ver cómo estaba la ambulancia. Tenían menos cobertura que la defensa de Bolivia, ¿no? ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día.
Como te decía, en 1845, un 20 de noviembre como hoy, tropas enviadas por el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, que estaban comandadas por el general Lucio Norberto Mansilla, libraban la batalla de la Vuelta de Obligado contra la escuadra invasora anglo-francesa sobre el río Paraná, cerca de la ciudad bonaerense de San Pedro. Un lindo recorrido para hacer y visitar, porque allí están las barrancas. De hecho hay todavía muchos, hay museos y mucha historia al respecto de eso. Uno se sitúa en la costa, en esa costa del río Paraná o en esa parte, y son barrancas que, digamos, el efecto del agua comió, digamos, y uno puede ver desde el alto la costa que está ahí nomás, y desde allí obviamente divisaban a las tropas llegar y cadenas las atacaban, exactamente, le cruzaron cadenas, porque además a esa altura del río Paraná tiene un embudo, algunas, claro, sería como ramificaciones del río. Es decir que el centro del río, la parte más amplia, donde estaban justamente las naves o las embarcaciones, tiene entre medio una especie de islas, digamos, ¿no? Sí, que separan la parte de la ciudad del centro del río. Entonces todo ese margen le daba visión y amplitud para la estrategia también a los defensores justamente de estas tierras. Y claro, como decís vos, cruzaban cadenas para que no se acercaran. Son las históricas invasiones que intentaron o que se defendieron, digamos, con agua y aceite hirviendo por parte de los lugareños. Y además, no sé si conoces, es una zona hermosa de la provincia de Buenos Aires. Me dijeron que San Pedro es muy bonito. Muy lindo. La ciudad del rock, un tiempo, sí, la capital, sí, por el San Pedro. Exacto. Y la ciudad de la naranja, si no me equivoco. Ah, mirá, en la provincia de Buenos Aires. Sí, capital, no sé, de la naranja, creo que es, o de la mandarina. Puede ser. Fue en diciembre del año pasado cuando festejamos con mis compañeros allí a la vera del río Paraná. Muy linda ciudad. No conozco. ¿Conoce? No conozco. Debería, está a 150 kilómetros por ahí de capital. Ah, está cerquita. Cerquita, claro, acá en la ruta vieja hacia Rosario. Mirá, yo conozco Zárate Campana. Claro, bueno, no es muy lejos, ¿no?, de Zárate, la verdad que no. Un día como hoy también fallecía León Tolstoy a los 82 años en Astrapovo, Rusia. El conde León Tolstoy es uno de los novelistas más significativos de la literatura universal. Guerra y Paz, Ana Karenina, son algunas de sus obras famosas. Los hermanos Karamazov también, si no me equivoco. Fue Nobel de Literatura entre 1902 y 1906, es decir, 1902, 3, 4, 5 y 6, 5 años consecutivos, y Nobel de la Paz en 1901, 1902 y 1910 también. Mirá vos, no has ganado nada, un par de cetros, y justamente en 1910 fallecía un día como hoy. En 1932 River ganaba su primer campeonato profesional, ganándole 3-0 a Independiente en un partido que se jugó en la cancha San Lorenzo, con goles de Bernabé Ferreira, el Ancho Peuchele, Carlos Peuchele y Ricardo Satelli. Se coronaba campeón por primera vez en el profesionalismo River. También en 1934 nacía Enrique Macaya Márquez, que el domingo estuve mirando un especial de fútbol de primera que hicieron. Está grande Macaya, pero qué eminencia del fútbol argentino, está, no solo del periodismo. Está recontralúcido. Sí, dentro de todo tiene una gran memoria. Recuerda muchas anécdotas de una vastísima carrera que lo tuvo en todos los mundiales, desde Suecia 58 hasta Rusia 2018. Sí. Lamentablemente no fue parte de Qatar, el mundial que ganamos, pero obviamente que lo debe haber visto, ¿no? Uno de sus hijos, Gabriel, era un tiempo, claro, el preparador. Sí, creo que sigue siendo de hecho el profe Macaya. En 1945 comenzaba en la ciudad alemana de Nuremberg los juicios, los procesos militares que justamente se dieron por parte de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial a 24 jerarcas nazis, o que juzgaron a 24 jerarcas nazis que cometieron crímenes de lesa humanidad entre el 1 de septiembre del 39 hasta la caída del régimen de Adolf Hitler en mayo del 45. Tuvo una connotación especial del porqué de esa ciudad. ¿Por qué? Era la ciudad más nazi
Ah, mira. de toda Alemania, y No donde sabía. se efectuaban esos grandes desfiles del nazismo, ¿no? Así que se decidió efectuarla, a pesar que estaba muy destruida igual en Nuremberg. Hoy no sé qué hay, no sé qué industria que alberga la ciudad de Nuremberg, pero Averígüeme. Sí. Está Pinola en Nuremberg, que es ídolo claro. del equipo local. También hacía León Gieco un día como hoy en 1951 en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, una de las figuras más populares de la música popular argentina, del rock y del folclore también. En 1962 nacía el Tata Martino, que ayer se conoció que renunció por tercera vez a ser técnico de Messi. Ya lo hizo en el Barcelona, en la selección, y ahora en el Inter de Miami. Sí. No sé qué pasa, Tata. Tuvo grandes procesos como entrenador en Argentina, también en la selección paraguaya, y obviamente también en Newell's, donde dejó fuera, por ejemplo, de la Copa Libertadores a Boca Juniors. ¿Qué más? Y como lo decíamos, es el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración justamente a esta fecha donde se daba la batalla de vuelta de obligado. Saludo para Leo Méndez, que me dice en San Pedro viven Mónica y César, los conductores del noticiero de Telenoche. O sea, claro. ahora quedó Mónica, César. César, exactamente, y Mónica Candanvers, que sigue viviendo allí en San Pedro. Esto es Arriba del Día, son las 10:13 de la mañana y comenzamos escuchando a León Gieco como corresponde, en este caso en su encuentro con Ataque 77, haciendo La Colina de la Vida. Quédate, que tenemos un montón para compartir con vos hasta el mediodía en esta propuesta radial. Comunicate con nosotros al 1551-6051, 1551-6051, participá, mandanos mensajitos, colaborá con nosotros, que estábamos dispuestos a leerte, a escucharte, y queremos que participes de este espacio. Quédate, que enseguida continuamos con esta propuesta radial.
Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad.
Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Santa Cruz, se viene el gran bingo final del Bingo de los Egresados 2024. Este sábado 26 de octubre desde las 16 horas, 8 partidas que salen o salen. En las primeras 6 partidas, 21 millones de pesos. En la séptima partida, un Renault Sandero 0 kilómetro más 1 millón de pesos. En la octava partida, un Chevrolet Montana más 2 millones de pesos. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este gran bingo en vivo por nuestras redes sociales.
Encontranos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas: Funko, Barbie, Hot Wheels, Gaby, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la Zona Franca, local 25, de 10:30 a 20, o en el Mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al +56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Zepernik 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9. Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Continuamos en Arriba al Día en esta mañana de miércoles en la ciudad de Río Gallegos y en la República Argentina, porque no solamente es miércoles acá. 14 grados 2, hablando de Río Gallegos, la temperatura actual, la humedad del 40% a esta hora, y el viento sopla desde el norte a 22 kilómetros por hora. Está linda la mañana en Río Gallegos. La máxima para este miércoles es de 20 grados, según prevé el Servicio Meteorológico Nacional. Y voy a empezar hoy, vamos a empezar con una buena, para que no se sientan tan mal, para contagiarse buenas energías en este miércoles. Ayer
se entregó a Elba, una vecina de Caleta Olivia, que ganó el telebingo, el auto justamente que se ganó en este sorteo. Y Karina estuvo allí a las puertas de Loterías de Santa Cruz y no queríamos dejar de citar justamente este momento, incluso con la charla con el titular de Loterías, con Juan Mayer, a propósito de esta buena nueva, que una vecina de Santa Cruz, en este caso de Caleta Olivia, que como nos contó Cari, había sacado un préstamo para comprarse un auto, finalmente se lo compró por el telebingo que le regaló su marido y se volvió contenta a Caleta. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. De Canal 9, un hermoso vehículo le va a ser entregado, ¿sí? Ahí estamos. Ahí Juan Mayer le entrega las llaves a Elba, que ganó el bingo especial del Día de la Madre. Exactamente, bueno, Elba Guzmán haciéndose ahora ya de este nuevo vehículo. Imagino emociones encontradas, ¿no? Sí, por supuesto, sí, muy contenta. ¿Es vecina de Caleta Olivia? Sí, soy de Caleta Olivia. Sí. ¿Suele jugar al telebingo? Esporádicamente, el que juega más es mi marido, así que él es el que me regaló el cupón y bueno, acá estoy con el premio. Elba, ¿cómo fue el momento en que te enterás de que te ganaste el auto? ¿Estabas jugando, estabas viendo? Lo estaba jugando, sí, lo estaba jugando. No me quise emocionar mucho por mi marido, pero él se re emocionó cuando le dije que había sacado el auto. ¿Cuál fue el último número que faltaba, Elba, se acuerda? Sí, el 35. ¿Mucho lo esperó? No, porque salió seguidito. Sí. Bien. ¿Usted tenía ya autos? No, justo me había jubilado, siempre les cuento, me había jubilado hace 4 meses y había sacado un préstamo para comprarme un autito, aunque sea viejito, para andar. Bueno. ¿Y ahora cuáles son los planes? ¿Quedarse este vehículo? Sí, por supuesto, sí, ya está. Bueno, y a disfrutarlo obviamente en familia. A disfrutarlo con la familia, sí. Bien. Sí. Juan, me imagino también el momento importante y alegre, ¿no? Para la Lotería de Obras de Acción Social, el hecho de poder entregar este tipo de premios. Sí, la verdad que es una felicidad tan grande como la que siente Elba, porque entregar este tipo de premios, más cuando se trata de una vecina que, por lo que contaban, se quería comprar un autito para disfrutar de su jubilación, y bueno, qué mejor que esto. Y bueno, también aprovechar para saludar a todo el público apostador y decirle que este es el premio del Día de la Madre, más el otro Renault Sandero, que lo que mañana pasado vamos a estar entregando. Se demora un poco por los trámites administrativos, pero el auto se va transferido ya a nombre de Elba y bueno, puede viajar tranquilamente a Caleta Olivia. Y bueno, ya aprovechamos para mandarle un saludo a Caleta Olivia, que mañana están de cumpleaños. Así que un feliz aniversario para toda la comunidad de Caleta Olivia. Juan, ¿cómo viene desarrollándose Lotería? ¿Hay un crecimiento? ¿Están ustedes renovando los premios con nuevos incentivos, ya sea en el telebingo, en el minibingo, y reinstalando también los especiales? Sí, es verdad, estamos poniendo el máximo esfuerzo en levantar el juego, tanto el telebingo, minibingo, rebingo, la quiniela santacruceña y todos los juegos que tenemos. Así que le agradezco a todo el personal que me acompaña, al público apostador, a los agencieros y por supuesto a los ministros tanto de Desarrollo Social como Salud, que son los destinatarios de las utilidades, y al gobernador, que me da toda la libertad de trabajar libremente. Bien, muchas gracias. Cuando ustedes asumieron en esta nueva gestión, nos contaba que había algunos productos que estaban un tanto alicaídos, que había que fortalecerlos, volver a promocionarlos. ¿Cuál es el balance ahora, a 11 meses de la gestión? Nosotros, es verdad eso, bueno, había productos y la mayoría, un poco también medio caídos, producto también del contexto social que estamos viviendo y económico, ¿no?
Pero bueno, estamos poniendo el mayor de los esfuerzos, y bueno, gracias a ustedes por dar a conocer todo lo que estamos haciendo, y bueno, estamos creciendo, estamos levantando, y bueno, creo que vamos a cerrar un año con un balance muy positivo. Le recordamos a la gente que nos ve o nos escucha a través de Nuevo Día que esta noche con el Telebingo hay otro auto que está en juego. ¿Ya tiene su cartón, Elba? Sí. Yo compré uno acá en Caleta y mi marido compró otro recién. Muy bien. Hay que seguir, ¿no? Confiando. Sí, por supuesto. Te dije, era una buena, nueva, una noticia positiva del comienzo de esta jornada. En realidad esto sucedió ayer, cuando justamente a las puertas de Loterías Karina charlaba con Elba, la vecina de Caleta Olivia, que se ganó un hermoso Polo Track blanquito, llantas negras, muy bonito, con el que se fue a Caleta Olivia. Continuando con la agenda, y en este caso estableciendo el primer contacto de la mañana, ya está del otro lado de la línea telefónica Viviana Carabajal, la vocal por jubilados, jubiladas, pensionados y retirados de las fuerzas de Santa Cruz ante la Caja de Previsión Social, con quien vamos a hablar respecto de las buenas nuevas, seguramente, que tiene que ver con el pago de haberes, pero venimos hablando, ¿no?, de distintas cuestiones que hacen justamente al sector de los jubilados en nuestra provincia. Hace un rato los chicos de hecho charlaban con Silvia de Andrea respecto de la formalización de esta resolución 307 que conforme al acuerdo del directorio de la Caja de Previsión Social ya es parte de la normativa, y por la cual ella estuvo la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados planteando la improcedencia por la vulneración de derechos que genera esta resolución al sector. Viviana, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos. Imagino que vos respondiendo múltiples consultas respecto de si me van a pagar el aumento, cuánto me viene de aumento este mes a mí, que soy municipal de tal localidad o que soy de la administración central. Imagino que por estas horas será seguramente de muchas consultas, así que te agradecemos el tiempo que te tomás para dialogar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, chicos, para ustedes y toda la audiencia. Y es tal cual lo dijiste, en estos días de cobro, pero pasa todos los meses, o sea, estos días antes del cobro, el día de cobro y posterior también, están todas las consultas, y bueno, está bien que lo hagan, porque para eso uno está, ¿no? Para que, yo siempre digo que uno tiene que estar tranquilo de decir, bueno, esto es lo que cobro, está bien, y si tiene alguna duda, obviamente hay que hacer el reclamo. El jubilado por lo general tiene conocimiento, digamos, del desglose de su recibo, de cuánto le toca, ya sabe más o menos cuánto si le dicen un tanto por ciento te aumenta, en este caso en líneas generales hay un 3,5, después hay un 10% para algunos municipales y demás, pero ¿tiene conocimiento? Y mira, somos más de 22.300 los beneficiarios de la Caja de Previsión, y en ese número hay diferencias importantes. Hay quienes no miran nunca su recibo porque vienen y me lo cuentan, y hay otros que están pendientes, y te puedo asegurar que 2 pesos más, 2 pesos menos vienen y te preguntan ¿por qué? O sea, hay de todo en esta cantidad que somos, ¿no? Pero sí, en estos tiempos difíciles que estamos transitando, hay una gran parte que está pendiente de los aumentos que pueden llegar a estar recibiendo. Eso es verdad. Están pendientes de eso, sí. Sí, más que nada, ¿no? Por la cuestión que ya todos sabemos, ¿no? La economía, el cierre del año, por que supuesto. Seguramente también tiene... El jubilado es muy prolijo, o las generaciones precedentes a la mía es muy prolija de tener sus cuentitas al día, de cobrar. Exacto. Y pagar enseguida lo que tenga ahí pendiente o lo que se venga por vencer, pero imagino que también en esa sumatoria con la cuestión medicamento, ¿no? Que ya lo hemos hablado largo y tendido, ¿no? Respecto de el recorte en el Vademecum, ahí se habrá complejizado la cuenta, ¿no? De cada uno. Por supuesto, eso produce una gran angustia, porque vos fíjate que tenemos a jubilados que, bueno, que van y lo pagan,
a los medicamentos que ya no están en el Vademecum, otros que recurren a sus hijos y otros que directamente te dicen, ya está, no lo tomo, poniendo de manifiesto la desatención de su salud, porque es así. O sea, hay distintas situaciones, lamentablemente, y bueno, ya es un tema que yo lo reitero, porque no como, o sea, ellos tienen sus vocales electos en la caja, pero ya lo digo también como afectada, porque yo también soy jubilada y también estoy sufriendo el recorte de medicación. Entonces como que se pone, es un tema ese muy difícil, yo creo que es el tema que más nos ha preocupado a lo largo de estos meses. Viviana, hay una cuestión que quiero entender, a ver si yo no lo interpreté mal. En el tiempo reciente ha habido una resolución por la cual, o durante esta gestión, los rangos ministeriales y de subsecretario de Estado para arriba se han incrementado los saberes, y que eso de hecho es mucho más significativo y entra también en la discusión por esta cuestión de la movilidad que a muchos jubilados los ha afectado, ¿no?, en su movilidad, pero que para los cargos políticos, pongámosle nombre, no ha habido afectación, y que de hecho los incrementos han sido bastante significativos. Sí, tal cual. Yo lo expuse el otro día en la comisión de la Cámara de Diputados. O sea, ¿qué pasa? Se incrementó un adicional que como vos lo decís, cobran los jerárquicos de la provincia en una suma bastante, como yo le dije a los diputados onerosa, me hago cargo. Yo tengo como vocal un sueldo de enganche con ellos, o sea que sé de lo que estamos hablando. Claro. Y bueno, o sea, vemos por otro lado lo que se le ofrece en una mesa paritaria al trabajador de la administración central, ¿no? En este momento yo tengo para anunciarte que el jubilado de la administración central va a cobrar un 3,5% más. A ver, las cosas no van, digamos, en la misma línea, parece ser. Y yo lo expuse justamente defendiendo el por qué no del 307. O sea, acá hubo un aumento, un adicional ya creado. En principio hubo la intención de uno nuevo, pero cuando se dieron cuenta que si se creaba ese nuevo, el jubilado no lo iba a cobrar, o ellos mismos cuando se iban no se lo llevaban completo, entonces como que ahí es donde se originan. Y yo te lo comento así porque si andan la exposición mía fue como todas, en vivo, y quedaron las grabaciones, y bueno, o sea que yo me hago cargo de lo que dije ahí, lo voy a seguir sosteniendo, es mi verdad, y acá hay una desigualdad muy grande, y obviamente yo soy una trabajadora y en este momento defiendo los intereses y los derechos del jubilado, y la resolución 307, que ya hoy no tenemos que hablar de ella, sino del acuerdo 2700 que se firmó, que se llegó a aprobar en el directorio por una mayoría, por supuesto no fui parte, ni mi compañero vocal de los activos, Cristian Sánchez, ni yo lo acompañamos, dejamos escrito en el acta del directorio el porqué, vos lo dijiste, por considerarla improcedente, porque no se puede por un acuerdo modificar el espíritu del artículo 122 de nuestra ley. Lo voy a seguir peleando. Siento que es un avasallamiento de nuestro derecho, y los únicos, como se los dije a ellos en las comisiones, que tienen la facultad de modificar si las cosas de nuestra ley están mal y necesitan acomodarla, son los diputados. Claro. Entonces hay muchas cosas que yo voy a seguir sosteniendo, que lo vengo diciendo en los directorios, que sigo sin acompañar los expedientes, los acuerdos que pueden perjudicar a quienes yo represento, y dejando escrito, asentado en actas el por qué, ¿no? Porque convengamos que cuando haya alguna medida judicial se tiene que saber que quien nos representa no acompañó la medida. Buen día, Viviana. Héctor lo saluda. Le quiero consultar. ¿Qué tal, Héctor? Bien. Sí. Se hicieron los otarios claramente, pero los legisladores provinciales respecto a este tema del aumento que percibieron, nadie se acercó después a decir, mirá, Viviana, tienes razón, o no equivocamos, ni por lo bajo, nada.
Yo creo que en esta exposición mía en la comisión, ellos obviamente entendieron bien lo que uno les estaba diciendo. El tema no está cerrado. El diputado Muñoz, que fue el que tomó, digamos, el tema para pedir y consiguió las manos para tratarlo en comisiones, me dijo que bueno, que hay que esperar. No pueden ellos legislar una resolución ni un acuerdo. La ley es clara. Lo que sí pueden observar y decirle a la caja que lo que 307 o el acuerdo 2700 es improcedente. O sea, yo siento el acompañamiento de los legisladores. De hecho, debo decirlo, es la primera vez que se me llama a una comisión para escuchar la voz del jubilado. En otras oportunidades, y me voy a referenciar al mal llamado aporte solidario, siempre se escuchó la parte del oficialismo, a mí no se me llamaba, esta vez se me dio la oportunidad. Eso habla de que por ahí yo tengo la esperanza de que en algún punto digan, tenía razón la vocal, en nombre de los jubilados, esto se tiene que caer. Un acuerdo deroga otro, es tan sencillo como eso. Pero bueno, yo hablo con la verdad, chicos, y se lo dije en la Cámara de Diputados, y le expliqué con ese ejemplo para que vean cuál es el daño que le causamos a los jubilados si dejamos en vigencia este mal llamado, hoy es el acuerdo 2700, ¿no? Para mí no puede ser que si se crea un adicional en la parte activa, no la cobre el jubilado. Porque el artículo 122 bien claro, como cobra el activo, cobra el pasivo. Nosotros no nos jubilamos por lo que aportamos, nos jubilamos por el cargo, categoría o categorías, como dice nuestra ley, ostentamos durante nuestra vida activa. O sea que todo lo que se consiga en mesas paritarias, que sea remunerativo, habitual y permanente, el jubilado lo debe cobrar. Y podemos, como yo les enumeré en algunos casos, tenemos un montón de precedentes. Entonces yo voy a seguir luchando en ese punto. Viviana, y respecto de el devenir del sector pasivo, ¿no? Porque sabemos que es algo móvil, ¿no? Que el día de mañana serán más otros. En este momento seguramente haya gente que esté cursando sus expedientes para jubilarse. Un momento, ¿no?, que imagino el trabajador de toda la vida espera con ansias, ¿no? Pero que, bueno, a nivel nacional ahora otra vez pretende, ¿no?, ponerse en discusión la edad jubilatoria, ampliar nuevamente el mínimo, extenderlo, y discusiones también que hacen a el financiamiento de estas cajas. ¿Cómo observás vos? Yo imagino, lo hablábamos el otro día también con Pedro Mancilla, ¿no? Siempre de reojo, sobre todo a los tiempos también donde se presume que vamos a descansar, ¿no? El verano, diciembre, como ya la historia nos lo ha marcado. Son momentos en los que también hay movimientos y a los cuales hay que estar atentos, pero pensando de acá a 10 años, es necesario, ¿no?, poder generar una discusión sobre la sostenibilidad de la caja y, en tal caso, de dónde saldrán los recursos para hacerla sustentable, ¿no?, a futuro, y no pensar que los jubilados tengan que ceder derechos después de toda una vida trabajada. Bueno, es tal cual vos lo dijiste. Vos sabés que yo vengo de un sector gremial, y lo nombraste recién a mi compañero Pedro Mancilla. Lo que él piensa nosotros lo hablamos y lo discutimos siempre. Las épocas de verano es donde nosotros hemos tenido malas experiencias, y cuando digo nosotros hablamos de los trabajadores. Siempre viene a nuestra memoria, hoy lo mencionaba en otro medio, el famoso 2011, el 29 de diciembre, cuando todo el mundo estaba preparando su cena de las fiestas de fin de año y se intentaba cambiar con un proyecto sobre tabla nuestra ley. Y a raíz de eso nosotros siempre estamos muy atentos, y en estos tiempos más, porque lo que vemos es que esta política de ajuste que está desde Nación, se replica en muchos casos en nuestra provincia, y nosotros como trabajadores, primero y principal, nuestro lema es no resignar nada que construimos y ganamos nosotros. A nosotros ningún político vino a decirnos, mirá, te damos esto, no, todos los logros son ganados con luchas sindicales, y no estamos dispuestos a resignarlos. Entonces estamos muy atentos
a todo lo que pueda pasar. Con mucho orgullo digo que hoy la Caja de Previsión en su directorio tiene 2 trabajadores, tanto el vocal de los activos como quien te habla. Venimos de un sector gremial donde conocemos la lucha en las calles y los derechos que tenemos. Entonces, ante el primer movimiento extraño que vemos, ¿qué hacemos nosotros? Recurrimos a los gremios, porque nosotros somos de ese sector. Y ahí ponemos al tanto a cada uno de los representantes de todos los trabajadores para ver qué hacemos, porque en definitiva somos nosotros los dueños de las instituciones, no el gobierno de turno. Somos nosotros los que aportamos en actividad, lo que nos jubilamos, y bueno, es nuestra institución, tanto la Caja de Previsión como la Caja de Servicios Sociales, y somos quienes debemos estar atentos para defender nuestros derechos. No podemos seguir ajustando los bolsillos a los trabajadores, cuando siempre escuchamos que esta es una provincia rica. Entonces hay que ir por otro lado, no por nuestros bolsillos, mucho menos por el de quien ya cumplió con todos los años aportando y trabajando en una provincia donde el clima no es fácil, y ustedes lo saben, vivimos todo acá. Entonces, cuando todos dicen, pero qué joven que se jubila, bueno, pero venía a trabajar acá con 20 grados bajo cero, o con un viento de 100 y tantos kilómetros que te vuela todo. No es fácil, todo tiene un porqué. Entonces nosotros, los trabajadores, no vamos a permitir que se avasallen esos derechos. Viviana, como siempre sos muy amable y estamos atentos. Mañana, imagino, el viernes, día de movimiento, lo vemos habitualmente en las mañanas en los bancos, ¿no? En los cajeros. El jubilado en muchos casos prefiere ir por ventanilla, así que será el día de movimiento, y seguramente hasta entonces varias consultas respecto de cuánto me toca a mí, cuánto aumento me viene a mí ahora, y las cuentas pertinentes para saber si está bien el recibo de sueldo, ¿no? Sí, claro, obviamente. Acá estamos trabajando y deteniendo a todos ellos ante sus dudas. La duda se les genera más cuando vean el recibo, que eso va a ser en el día de mañana. Darles tranquilidad. En principio, esto que se anunció de los cortes de luz, ya los había impacientado, diciendo, uy, que justo cuando tenemos que cobrar. Bueno, gracias a nuestra ley, que también fue un logro, la ley 3840/23, que dice que nosotros debemos de cobrar el día 24, y si ese día es inhábil debemos hacerlo el último día hábil anterior, como es este mes, que nos toca el viernes 22. Que se queden tranquilos, que ya la Caja de Previsión está lista para efectuar todos los pagos, y bueno, y después vemos cuando cualquier duda, acá estoy. Ellos saben que yo estoy todas las mañanas para recibirlos, y a los que están lejos para atenderlos por teléfono. Así que mi intención es, Dios mediante, y tener salud, terminar estos 2 años y algo más que me quedan de gestión trabajando para ellos. Que tengas un buen día, muchas gracias. Gracias a ustedes, y a su disposición cuando así lo requieran. Gracias, Viviana. Viviana Carabajal dialogaba con nosotros, representante de jubilados, jubiladas, retirados, pensionados en la Caja de Previsión Social. A propósito de la fecha oficializada de pago, justamente para este viernes, para los jubilados. Brian por eso se levanta tempranito, con su abuela ahí. ¿Ah, sí? Claro, porque después le ayuda a hacer los mandados, pero le pide plata. Es así. No y si va al mediodía y le come lo que tiene la alacena. ¿Lo va a tumbear a la abuela? No, Brian. La abuela toda una vida dio para... ¿Cómo es esto, Brian? Que aproveche así. La caída de un ídolo, de la pobre Flor. Le mandamos un abrazo. ¿Qué está preparando su abuela Flor hoy? ¿Hoy? ¿Qué tenés? ¿No sabés? ¿Te sorprende? No, porque él ¿Vos sos exigente o vas a comer lo que te prepara nomás? A mí Marcela... más te vale. A mí Marcela me contó que Brian dice, mira abuela, mañana quiero comer milanesas con puré. Abuela, para el mediodía mañana quiero... lomo al estrogonoff. No, claro, quiero esta un es la salmón, verdad de la milanesa. Salmón al Malbec. Claro, ¿cómo se llama? Corvina negra. ¿Viste? Así es el paladar negro de sí, por eso el comandante, ¿viste? Los comandantes son así. Claro, eso tiene el plato especial. 10:58 de la mañana, la República Argentina. Lo veo pensativo, indagando, recorriendo las redes. ¿Qué está haciendo Rodrigo Arredondo? Estaba mirando la de último minuto, la que veníamos contándoles durante toda la semana pasada y las semanas anteriores también. Finalmente lo que pasó en Chubut
cortito nomás. El productor, ¿se acuerdan? Sí, el productor, la Regina que había pasado. Nombre de delantero italiano. Sí. Con una retroexcavadora por encima, un montón de nidos de pingüinos, había destruido una colonia de pingüinos en Punta Tombo. Fue condenado por la matanza de pingüinos, pero la noticia es que no irá a prisión. Lo condenaron. Fianza millonaria. Sí, va a tener que pagar una multa muy grande de más o menos $500,000 de dólares y además recibe una pena de 3 años de prisión. Eso es lo último que se conoce. Por el ecocidio, que es una figura nueva, o al menos nueva en esta latitud, en la Patagonia, ¿no? Que se juzgue a alguien por ecocidio, por un hecho justamente de atentar contra el hábitat natural, en este caso de una especie, como es el pingüino, ¿no? Efectivamente, es una figura nueva y por eso llamaba la atención de todo el mundo. Y la realidad es que los jueces, para más o menos concluir un poco con la noticia de manera muy breve. Sí, no, tiene todo el tiempo que quiera, maestro. Los jueces lo que dijeron es que, se comprueba lo que se había dictaminado en el veredicto, que todo lo que había comentado recién, ¿no? Lo que pasó por encima de la retroexcavadora, que además los daños fueron irreversibles, que murieron un alto número de pingüinos, y el tribunal no todos votaron igual. De hecho, uno de los jueces dijo que es uno de los pocos casos en su historia como juez, en toda su vida, en sus más de 20 años como juez, que no encuentra atenuantes para reducir la pena. Los otros sí, evidentemente. ¿Mirá? Es decir, que lo que quiso decir en otras palabras es que no está de acuerdo con el fallo de sus... Claro, él creía que había una condena de prisión muy probablemente para este sujeto. Pero bueno, fueron 3 años. 3 años y una multa de $500,000. Esto sucedió en Punta Tombo, allí al sur de Trelew, ¿cierto? Exactamente, sí. ¿Al sur de Trelew o de Madrid? No, de Trelew. Está Madrid, Trelew. Más cerca de Punta Trelew, Tombo, está claro. haciendo y pico de kilómetros más o menos. Claro, está más al sur de Trelew. Cuando uno va de acá para allá, pasa primero por el ingreso a Punta Tombo, después Trelew. Tenés razón. No, me lo confundí con los que está arriba de Madrid. Península Valdés. Valdés. Ahí está el libro de Lucía Salinas, por si querés indagar en eso. Pero no es el mismo lugar. Bueno, el ecocidio finalmente no ha tenido la condena quizá esperada, sobre todo por los ambientalistas de Chubut y de todo el país, que seguramente estaban siguiendo muy de cerca este juicio. Me río, disculpen, porque ahora China es el faro de la libertad. Sturzenegger dijo que China e India son un ejemplo para nuestra estrategia de desregulación y que es un honor acompañar al presidente en las reuniones que desarrolla con las potencias mundiales. Con el camarada Xi. Con Xi Jinping. Pero claro que sí. Presidente Milei, usted honorable. No puede decir las barbaridades que dijo al respecto de nuestro país. Profesor Chinsan. Pausa en la rivalidad antes que esto se desvirtúe. Se vaya a la cama eleca como cual Fórmula 1. Tal cual. ¿Por qué? No hay por qué. Quédate por aquí, que tenemos mucho para compartir con vos en el 100.9 del dial. Del genio del rap. Cuando hablas de violencia dice basta ya. Cuando hablas de guerra dice basta ya. Cuando hablas de hambre dice basta ya. Porque nada de eso te puede elevar.
nada de eso te puede elevar, nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar. Esta es la voz del genio del DAP, esta es la voz del genio del DAP. Cuando hablas de violencia dice basta ya, cuando hablas de guerra dice basta ya, cuando hablas de hambre dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar, nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, nada de eso te puede elevar, crecer y crecer, sentís el hambre crecer y crecer, sentís la muerte crecer y crecer, sentís el amor caer y caer. Por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz del genio que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice. Suenan las sirenas de Radio Criminal. Este sonido te va a destrozar. Yo no voy a dejarte solo cuando empiece a tocar. Sudamericano, este es el cambio que te voy a proponer. Hey, no te levantes si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Esta es la voz del genio del DAP. Esta es la voz del genio del DAP. Cuando hablas de violencia dice basta ya, cuando hablas de guerra dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar. Anoche no pude dormir pensando en vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Anoche no pude dormir pensando en vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames, para que me ames, para que me ames. Hey, abran el paso, traigo la cabeza de otra radio fantasma. Todo el planeta se va a destrozar, todo el planeta se va a desmoronar. Sudamericano, este es el cambio que te voy a proponer. Hey, no te levantes si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper. No vas a terminar lo que empezaste a romper. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital.
¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Ganá desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo.
También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamás, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Santa Cruz, se viene el gran bingo final del Bingo de los Egresados 2024. Este sábado 26 de octubre desde las 16 horas, 8 partidas que salen o salen. En las primeras 6 partidas, 21 millones de pesos. En la séptima partida, un Renault Sandero 0 kilómetro más 1 millón de pesos. En la octava partida, un Chevrolet Montana más 2 millones de pesos. ¿Compraste el bingo de los egresados? Seguí este gran bingo en vivo por nuestras redes sociales. Encontranos como Agencia HRB. Somos tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias.
Activamos la Primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Arriba al día y continuamos aquí en el aire de la 100.9 Radio Nuevo Día, acompañándote hasta las 12 y alguito de este miércoles, mitad de semana en la República Argentina. Atención al espectro geopolítico, donde tras los ataques a territorio ruso por parte de las milicias ucranianas, pero con misiles tierra a tierra de Estados Unidos, que justamente fueron dispensados por este país a el ejército ucraniano, ya países como Italia, España y Grecia cierran sus embajadas en la capital ucraniana porque se espera un masivo ataque ruso. Señalan a su vez que la línea directa que conecta o el canal de diálogo directo que conecta Estados Unidos con Rusia, que funcionaba desde la Guerra Fría de 1963, está cortado. Sí. Y ahora, este canal a través del conflicto o después del conflicto de los misiles, justamente Cuba. Claro, epicentro en Cuba, donde estaban los misiles soviéticos entonces, y que es como el teléfono de emergencia cuando todo escala. Los famosos teléfonos rojos. Exacto. Nikita Khrushchev y no me va a salir el presidente norteamericano de la época que... Eisenhower, ¿no? No. El que mataron, Kennedy. Kennedy, claro. A esto, agregarle una cosa, a esta escalada de la guerra, después de meses de estancamiento, ningún conflicto es agradable, ¿no? Por cierto, los países nórdicos, estamos hablando de Suecia, Finlandia y Noruega, incluimos a Dinamarca de acá, alertaron a su población por una posible magnificación o extensión de una guerra y entregaron folletos, cartillas con recomendaciones donde hay protocolos a seguir en caso de una posible expansión de la guerra en Ucrania. La posible expansión ha puesto en alerta a los países nórdicos. De hecho, Suecia renovó sus consejos de preparación para una nueva crisis con la entrega de información a través de distintos folletos. Vivimos tiempos inciertos, mencionaron las autoridades suecas sobre la renovación de estos consejos fundamentales para los civiles. Claro está que no únicamente la medida ha sido en Suecia, sino que Finlandia, país limítrofe con Rusia, y que ya ha tenido en plena Segunda Guerra Mundial, o al inicio, con una guerra, ¿no? con la Unión Soviética, Finlandia. Publicó el lunes distintos puntos a seguir, también Dinamarca. Mira, no lo habían pensado que no, pero Dinamarca y Noruega hicieron lo mismo, entrega estas cartillas a su población ante una posible extensión de este conflicto. Por cierto, Finlandia tiene
en común 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, mientras que Noruega está en alerta por la llegada de espías rusos. Suecia a su vez considera que la amenaza militar está aumentando, así que esta cartilla, que es de idéntica característica para estos 4 países, tiene 32 páginas. Por ejemplo, en caso de crisis o guerra, es considerada parte de una campaña de preparación del país ante una posible guerra. Ha tenido una actualización. Además, se detallan cuestiones vinculadas a refugios, método de evacuación, contexto bélico y una serie de recomendaciones. Justamente ayer, anteayer, esta semana fue muy importante para el conflicto entre Ucrania y Estados Unidos. Sí, fue el día 1000, de hecho, ¿no? de la guerra. Exactamente, se cumplieron 1000 días del inicio de la guerra entre ambos países, o de la invasión de Rusia a Ucrania. La utilización de estos misiles. Y también, además, Estados Unidos envía los misiles a Ucrania para que y los autoriza a utilizarlo contra objetivos militares en territorio ruso, no contra ciudades, sino contra objetivos militares, y a su vez Putin responde firmando un decreto que autoriza el uso de armas nucleares contra países que no están armados con armas nucleares. O sea que la preocupación del norte de Europa viene un poco por ahí, y también viene otra parte de la preocupación viene por la historia, que históricamente Rusia se ha metido con los países del norte de Europa. Claro. Entonces el temor viene por ese lado, y también por el decreto de Putin. Déjame decirte nomás respecto a este tema que ayer comenzaron los ataques. Ayer empezaron los misiles que salen desde Rusia hacia Kiev, la capital de Ucrania, y Kiev se defiende con misiles antiaéreos, lo que podría ser visto como algo positivo porque responden bien. Es decir, no hubo ni un solo misil, según dicen desde Ucrania, ni un solo misil de los rusos que haya atacado un objetivo, que haya destruido un edificio. Que haya tocado tierra, digamos. Debe tener un sistema parecido que emplea Israel. Claro. Que son... como de hierro. Claro, es como un arco que impide... O sea, hay una contrarrespuesta, ¿no?, a esos misiles. Lo hace estallar en el aire, digamos. Exacto. Y a seguir de cerca, si bien la guerra es entre Ucrania y Rusia y Ucrania, sí, no olvidemos países que están satélites o en el medio. Bielorrusia, sí, que está lógicamente alineada a Rusia, ¿no? Alineada a Rusia, con el dictador al norte Timoshenko, sí, al norte de Ucrania, entre el norte de Ucrania y al oeste, al este de esta Polonia, claro, al oeste de esta Polonia. Claro, está entre Polonia y Rusia, digamos. Polonia al otro. Polonia es OTAN. Polonia tiene bases de OTAN. Ajá. No olvidemos también lo que puede llegar a pasar con los países denominados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Sí. Que históricamente también comparten frontera con Rusia y también han sido parte. Estuvieron bajo el yugo del comunismo. Exactamente. Ayer hablaban de una tercera guerra mundial. Bueno, por eso mismo es que hay que alertar, y llama la atención en este sentido porque se presuponía que las cosas continuarían medianamente igual que hasta ahora, hasta que asuma Trump y diga, muchachos, ya está. De hecho, ya Trump o los diplomáticos que van a integrar su equipo ya señalaban cuál era el plan para terminar con esta guerra: desinvertir claramente en Ucrania o en armamento para Ucrania, y además decirle a Zelensky, muchacho, déjate joder, perdido por perdido, claro, terminal acá, cede los territorios que ya no están a tu mando, que quedaron al mando de Rusia, y recompongamos la situación. Señalaban que iba a haber allí una ayuda financiera para reconstruir de alguna manera parte del país que le daría a Estados Unidos, y que en base a ello llegaría el acuerdo. Pero bueno, ahora cambiaron totalmente. No entiendo la determinación de Biden, ¿no?, que lo hace ya habiendo perdido las elecciones, su espacio político, ya concluyendo su mandato, le dice, más sí, tiren, ya fue. Y ahora la situación escaló significativamente,
y uno entiende que Rusia no va a negociar si no es con Trump, y todavía faltan 2 meses largo para que asuma Trump. Y también, como decís vos, nunca se vio, o al menos que yo recuerde, por lo menos no tengo un ejemplo en este momento, tal vez ustedes sí, que 2 presidentes, por más que sean demócratas, republicanos, tengan 2 posturas tan distintas respecto a un conflicto que puede escalar a nivel mundial. O sea, uno que envía misiles y el otro que dice no, vamos a sacar la plata, no le vamos a dar un mango más, que se termine la guerra. Es insólito lo que se está viendo. Insólito, y además que Trump, él incluso más allá de Ucrania, está decidido a salirse de la OTAN o a dejar de hacer caso justamente a esa alianza estratégica, sobre todo mirando puertas para adentro de Estados Unidos. Él no mira tanto, me parece, hoy por hoy hacia el resto, salvo China, ¿no? Hacia el resto del mundo y sus problemas. Y uno al final, viendo hoy la situación, es complejo entender la determinación y por qué ha sido tan así la postura que tomó Biden y el gobierno de Estados Unidos de apoyar a un país chiquito perdido en el medio de Europa, al lado de Rusia, que es el que lo está guerreando. En tal caso debería haber tratado de mediar diplomáticamente, no meterse de lleno con armas, plata y decirle a los demás, che, vamos con estos, porque vista la situación, tenía toda la de perder Ucrania siempre. Sí. Pasa que hay cuestiones, y además de la infiltración cultural también, ¿no? Hay cuestiones que vienen de antaño y cuestiones que están vinculadas ahora a la geopolítica o a los intereses económicos. Por Ucrania en un tiempo fue el granero de la Unión Soviética. Sí. Por Ucrania también pasan ductos de gas, bueno, tiene los puertos, ¿no? De petróleo, y los puertos que dan al mar Negro. La vinculación con la Europa mediterránea. Ucrania es parte de la OTAN, es parte de la Unión Europea. Pero durante muchos años, remontándose a la década del 20 del siglo pasado, el pueblo ucraniano fue sometido a una hambruna. Murieron cerca de 5 millones de ucranianos o ucranios durante el régimen de Joseph Stalin, cuando Hitler o la Alemania nazi invade la Unión Soviética. Uno de los primeros países en caer fue Ucrania, pero no, a diferencia de los otros países que conformaban la Unión Soviética, el caso de Ucrania fue, si bien hubo grandes combates como la batalla de Kursk, la última batalla grande de tanques, hubo casos donde muchos ucranianos o ucranios se pasaron para el bando alemán. Mira. Para el bando nazi. Así que es un ida y vuelta en estas malas relaciones, y como ya hemos dicho, a veces la memoria colectiva es lo que afecta, ¿no?, en las relaciones a futuros cuando se revuelve todo ese pasado, ¿no? Tal cual. 11:31 de la mañana, nos vamos a ir con Karina a la calle, contándote el panorama a nivel mundial también, en este caso de lo que sucede en una guerra que, si bien es lejos, tiene afectación directa con la cuestión de commodities para Argentina, sí, los granos, el precio de los mismos, del combustible obviamente, o la energía, porque allí, de leer bien la jugada, Argentina puede ser un jugador que salga ganando. Pero bueno, hasta el momento quizá, no. La guerra a Ucrania lo único que sirvió fue para que Alberto Fernández se justificara toda la estupidez que hizo. Sí, no la estamos viendo desde el inicio de la guerra. La oportunidad los otros se pelean y nosotros nos ponemos a hacer cualquier otra cosa. El general Alberto perdió la guerra contra los precios. Perdió la guerra contra los precios, imagínese si iba a ganar cualquier otra guerra. Ahora sí, nos vamos al móvil, auspiciado por Zona Franca Tech. Karina Taberna se fue hasta la UMPA, estuvo charlando con Isabel Ampuero, porque te lo anticipamos el otro día con Héctor, va a haber una charla respecto del genocidio armenio, y justamente va a tener lugar en la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA.
En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Nuevo día, el gusto como siempre de saludarlos. Estamos ubicados en la Secretaría de Extensión, en el campus de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Estamos con su titular, con la Secretaría de Extensión, la profesora Isabel Ampuero, que amablemente nos recibe con el móvil de Nuevo Día en esta mañana. ¿Cómo estás, Isabel? Buen día. Buen día, Karina, ¿cómo te va? Muy bien, un poco difónica, pero por lo demás bien. Bueno, nos alegramos mucho que estés bien y que te agradecemos que nos recibas, como para, la idea es adelantar y poder invitar a la comunidad, porque hoy van a realizar una presentación aquí en la sala Iris Berchero. Queríamos que nos cuentes de qué se trata. Bueno, esta es una actividad que surgió por iniciativa del doctor Abaquián, que él es miembro del Consejo Nacional Armenio Sudamericano, y él le solicitó a la Fundación de la UNPA que se elaborara un material, un cuadernillo que se pudiera repartir a las escuelas para trabajar el genocidio armenio, la memoria sobre el genocidio armenio. Entonces nos convocaron a un grupo de docentes, bueno, soy parte de ese equipo, junto al profesor Martín Segovia y el profesor Carlos Águila, y bueno, y los tres estuvimos trabajando nuestra propuesta, siempre con el acompañamiento del doctor Abaquián, en función de poder interpretar qué es lo que se quería, y bueno, y logramos finalmente este cuadernillo, que es una selección de materiales con propuestas didácticas para trabajar en el aula. Y bueno, hoy, en el marco de la Cátedra de Derechos Humanos, va a venir el doctor Abaquián a presentar el cuadernillo, y además de eso, bueno, nos dio la buena noticia que va a repartir cuadernillos a todas las personas que hoy vengan a la presentación de este material. Que él pensaba, ¿no? Porque tantos años el doctor Abaquián ha trabajado mucho en la difusión de lo que fue el genocidio armenio y todo lo que significó también para esa comunidad. Sí, el genocidio armenio, que es un genocidio que se conoce hace muy poco, digamos, ¿no? Porque esta memoria histórica se recuperó gracias a la labor de los nietos, en su mayoría nietos de la comunidad armenia, que han militado esta causa. Bueno, en nuestro país, afortunadamente, fue uno de los primeros en reconocerlo como un genocidio. Acá tenemos en Argentina una comunidad armenia bastante activa, muy importante, tanto en Buenos Aires, en Córdoba. Bueno, nosotros en Río Gallegos la comunidad es pequeña, pero muy activa. Sí. Y lo cierto es que en la universidad, por lo general, solemos trabajar en la temática. El doctor Abaquián ya es parte de la familia, de la casa, viene invitado a las distintas cátedras, ya sea Historia del siglo XX para trabajar el genocidio como un tema, o en la Cátedra de Derechos Humanos, que bueno, mientras estuvo la profesora Milagros Pierini también lo invitaba. Entonces, la verdad que hace mucho tiempo que venimos trabajando la temática, nos parecía importante que este genocidio además se conozca en las escuelas. Si bien el Ministerio de Educación de la Nación ha hecho algunos materiales, y sobre todo el Consejo Nacional Armenio, lo cierto es que no siempre se accede a esos materiales. No está presente, por ejemplo, en los libros de texto, en los manuales escolares que se compra para el secundario. Entonces es importante poder contar con este material. Además tiene links a otros materiales para poder profundizar. Hoy, por suerte, ya se cuenta con muchísimo material sobre el genocidio armenio, situación que hace 10 años no era la misma, teníamos que andar buscando y buceando por allí. Pero bueno, hoy podemos con alegría poder acompañar esta iniciativa del Consejo Nacional Armenio en la figura del doctor Abaquián y poder presentar este material para trabajar en las aulas. ¿Y esto está dirigido a estudiantes secundarios? A docentes y a estudiantes del nivel secundario y superior. Básicamente serían ellos los destinatarios. Bueno, son contenidos que se trabajan en el secundario y que también se abordan en el nivel superior y que consideramos que son importantes. En este caso, lamentablemente, el genocidio armenio es el primer genocidio que se registra en la historia del siglo XX. Digo lamentablemente porque dio pie a que se generaran otros genocidios como el Holocausto, la Shoah, el pueblo judío, bueno, y el pueblo gitano, y a los homosexuales, etcétera, y otras minorías también religiosas. Y bueno, lo cierto es que es importante poder trabajar en esta memoria activa desde una perspectiva de la pedagogía de la memoria, ¿no? Entonces, nada, invitamos a la comunidad que nos acompañe. Es una oportunidad de festejo, de alegría, porque por fin podemos contar con este material.
En esta ocasión es la Fundación UMPA la que nos convocó y la que imprimió los cuadernillos que se están distribuyendo, así que bueno, invitamos a la comunidad que se acerque en el día de hoy a las 19 horas en la sala Iris Bergero a esta presentación de este material. Bien, ¿qué tiempo les demandó este trabajo, esta recopilación? Si es que se puede pensar en un tiempo material, ¿no? Porque también es mucha la dedicación en otras horas, cada uno con su búsqueda y después la puesta en común, la recopilación. Es un proceso largo y arduo también. Sí, bueno, la verdad que en realidad si uno pudiera detener el tiempo y dedicarse solo a algunas cuestiones, claro, quizás no nos hubiese llevado tanto tiempo. Bueno, lo cierto es que llevó un largo tiempo, pero por esto, por los múltiples trabajos que tenemos todos. Este es un trabajo que hicimos ad honorem, porque nos parecía importante, porque es relevante, y como digo, y la Fundación lo que puso acá es justamente la impresión del material. Insisto en reconocer el trabajo del doctor Abaquián, porque además él partió de una recomendación de otros materiales que podríamos reutilizar y que están todos citados, y por ahí la novedad que tiene este material en particular, que es que este genocidio no podría decir que no finalizó, porque hay una última etapa que es la del negacionismo por parte de quienes lo perpetraron, ¿no? Que sería en este caso el Estado turco, y además de eso incluye material sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, es decir, no solamente el pueblo armenio sufrió este genocidio por parte del Imperio Otomano, los jóvenes turcos, sino que además la población armenia de Nagorno-Karabaj también ha sufrido, algunos hablan de una continuación del genocidio por parte del Estado de Azerbaiyán, otros hablan de desplazamiento de poblaciones. Bueno, lo cierto es que hay un conflicto allí que también está documentado en este cuadernillo. Bueno, bien completo entonces el cuadernillo, que lo tenemos acá, se los vamos a mostrar un poquito. Ahí está el adelanto, sin querer spoilear, que no lo vamos a hacer, todo lo contrario, pero ahí está planteada la invitación. La recordamos para esta tarde, horario específico y lugar, por favor, Isabel. Sí, los esperamos hoy a las 19 horas en la sala Iris Bergero del campus universitario, y bueno, quienes asistan se podrán llevar un ejemplar del cuadernillo. Van a tener ese privilegio por venir. Nosotros te agradecemos mucho, como siempre, tan amable, tan generosa con nuestro trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta nota. Allí pasaba Cari Taverne charlando con la profesora Isabel Ampuero. Hoy, ahora se lo vamos a compartir este link también al doctor Abaquián, que fue el quien nos facilitó justamente esta data respecto de este cuadernillo que desarrollaron justamente para seguir colectivizando, haciendo visible la histórica situación que vivió el pueblo armenio a manos del pueblo turco o del Imperio Otomano en aquel entonces, justamente en lo que conocemos hoy como el genocidio armenio. El primer genocidio del siglo XX fue. Exacto, fue el primer genocidio del siglo XX. Tardó más en darse a conocer o que se haga masiva estos hechos, porque claramente el genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial puso un manto de olvido. Claro, obviamente, lo opacó de alguna manera. Lo opacó. Lo cierto es que también fue muy difícil, o ha sido muy difícil encontrar, ya después de muchos años, los testimonios y material, ¿no? Sobre, claro. Estamos hablando de 1912, 1913, ¿no? De este genocidio a manos del Estado otomano, ¿no? Lo que es hoy Turquía, ¿no? Exacto. Y vuelvo a repetir lo que dijimos días atrás. El Estado turco no reconoce ni ha pedido perdón por el genocidio armenio todavía. No. Pese que esto ha llegado en la ONU, es más, el gobierno de Erdogan ha ido más allá, porque ha jugado claramente en el último conflicto que ha habido en la zona del Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán, proveyendo material bélico a Azerbaiyán, ¿no? Exactamente.
Cambiando de tema y estableciendo nuestro siguiente contacto, vamos a hablar de solidaridad en nuestra comunidad y con un actor frecuente de este tipo de actos porque se acerca el fin de año. Ya hablamos con David Catriguala hace algunas semanas al respecto de justamente su campaña navideña que desarrolla, pero quien también da una mano en este tiempo y en estas circunstancias es Horacio Hueque, hombre con el que siempre charlamos a propósito de las distintas iniciativas. La última, la más reciente, fueron las ferias que desarrollaba en la casa de su viejo, feria de ropa, para juntar dinero, con ese dinero comprar insumos y con esos insumos llevársela a familias que lo estuvieran necesitando. Bueno, ahora una vez más su espíritu se pone a disposición de quienes más lo necesitan, y pensando en la próxima Navidad y Año Nuevo, es que ha comenzado una nueva colecta. Horacio, buen día, muchas gracias como siempre por atendernos. Desde acá Héctor, Rodrigo y Julián te saludamos y te agradecemos por tu tiempo. Hola amigos, buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamarme, como siempre, todos los años estar pendiente de nosotros y de la gente de Río Gallegos. ¿Cómo están ustedes? Bien, por suerte. Una vez más, indagando y dando a conocer tu propuesta, que seguramente ya tenga como cómplices inicialmente a tu familia, ¿no? Que siempre está allí empujando con vos y colaborando en esta iniciativa. ¿Qué tenés pensado para este año? Bueno, sí, lo estamos hablando con la familia. Está bien complicado este año, está bravo, muy difícil para conseguir cosas, pero bueno, justamente todavía no tenemos nada claro. Lo estamos definiendo esta semana. Nosotros siempre arrancamos la campaña los 1 de diciembre. Sí, imagínate, estamos a 20 y a 10 días de terminar el mes de noviembre y todavía no tenemos claro. Bueno, nosotros siempre tratamos de conseguir un local céntrico para poder juntar todo lo que es regalos de juguetes usados y armar canasta navideña. Se nos está haciendo muy difícil porque no hay muchos locales vacíos que nos puedan prestar. Así que bueno, tengo en vista uno que justamente hoy lo voy a ir a ver al propietario a ver si me lo facilita por el mes de diciembre, y bueno, ver ahí si podemos alargar la campaña de juguetes y de feria de comida para armar algunas canastas navideñas, porque sabemos que este fin de año va a estar muy duro para lo que es la Navidad, ¿no? Claro, complicado va a estar Papá Noel, no es por la cuestión de los renos, ¿no? Sino por esta cuestión de que vos mencionabas, ¿no? Sí, bueno, Papá Noel igual, Papá Noel va a salir, Papá Noel todos los años, a pesar que estuvieron malos, bueno, sale todos los años, del 19 de diciembre, que es el día de Río Gallegos, hasta el 24, va a salir a repartir caramelos y golosines, sacarse fotos con los chicos en todos los barrios, como lo hace siempre. Va a ir a encendido de arbolitos en varios barrios, que siempre va. Eso ya está descartado. Ya bueno. El Papá Noel tiene que llevar nomás el traje a la tintorería y listo, ya está. El tema es, bueno, nosotros queríamos ahondar este año en poder juntar juguetes, porque el año pasado hicimos feria de comida nada más, y canasta navideña, y queremos ver si podemos juntar, pero bueno, no es fundamental el local, así que yo calculo, antes del viernes yo tengo que tener el local, y bueno, si lo llego a tener, ya ahí les voy a avisar bien cómo arrancaríamos, ahí lo llamaría de vuelta, les comentaría cómo sería, y bueno, y tratar de juntar la mayor cantidad de juguetes para poder entregar, ¿no? Horacio, ¿y cuáles son los mensajes que te llegan, los pedidos que hacen que justamente vos, una vez más, redobles esfuerzos, tu tiempo, conjugues entre tu laburo y esta actividad para desarrollar? Imagino que te siguen llegando mensajes de familias que te piden una mano y demás, y que eso es lo que hace o lo que despierta este espíritu, ¿no? Sí, lamentablemente los mensajes son todos los días, y lo que más pide la gente es comida y muchos remedios, mucha gente que no tiene obra social y no puede acceder a muchos remedios, y bueno, gracias a Dios nosotros entregamos muchísimos remedios. Ahora yo no los puedo publicar en el Facebook porque yo publicaba cuando tenía remedio y me lo bloqueó Facebook porque no se puede publicar, así que bueno, no estoy publicando los remedios, pero bueno, porque me decía que era como droga, que no sé, bueno,
está bien, no los publico más, pero estamos entregando muchísimos remedios que nos está facilitando realmente muchas personas que fallecen y que ellos estaban con cáncer o alguna otra enfermedad y tomaban remedios muy caros y esas familias nos las donan y nosotros la gente que está hoy con problemas de diálisis o problemas de mucho de lo de que es la diabetes y bueno, mucha gente con problemas de cáncer que bueno, esos remedios son carísimos y estamos asistiendo. Pero sí, lamentablemente tenemos todos los días pedidos y lo peor de todo es que no es que son siempre las mismas personas, todos los días hay nuevas personas, porque yo los tengo agendados, los tengo en un listado de gente que ya trabajamos hace años y se incrementa todos los días, lamentablemente. Horacio, además el hecho de mucha gente cambiando, no sé, servicios por alimentos también, ¿no? Se puede ver en muchas redes sociales que te dicen te plancho, te lavo la ropa, te corto el pasto por algunos víveres, algo que no sé si se vio, creo que desde el Club del Trueque allá por 2001 no se veía una situación tan crítica, que además, como decís vos, todos los días suma más gente, digamos, no es que hay gente que sale de esta situación y entra otra o aparece otra, sino que es gente que se va sumando a esta masa de crisis que tenemos, ¿no? Sí, como vos decís, no solamente cambian por planchado cosas, cambian por cosas personales, por el lavarropa o el celular o muebles de la casa por víveres. Hay no solamente redes sociales, a mí un montón de gente me ha escrito diciendo que yo tenía que llevar X cosas y no queremos cambiar por algo, ¿viste? No, está bravo y como vos decís, lamentablemente aparecen todos los días familias nuevas que yo no conozco y bueno, y te escriben, ¿viste? ¿Y cómo haces en esa circunstancia? Porque entiendo que no debe ser fácil decir que no o simplemente, como decimos actualmente, clavarle el visto a alguien. No, bueno, gracias a Dios hay mucha gente, así como vos nombraste a David Cotriguala, a Graciela Suárez, un montón de gente que ayuda, ¿no? Lo que pasa es que vemos mismo y los que tratamos de llegar y se nos triplican los casos, entonces no podemos llegar ninguno de todo, por más voluntad que le pongamos y ganas que le pongamos, no llegás a toda la gente que necesita. Es jodido, sí, es jodido porque yo ya te digo, tengo un montón de gente agendada en mi teléfono que sé que cuando me escriben yo sé cómo viven, sé la cantidad de chicos que tienen y que no me piden por pedir. Y cuando a veces lamentablemente vos ves que ella es la persona que te escribe y no tenés para darle y no es lindo, ¿viste? A pesar que a mí me ayudan muchos comercios, pero también, ¿viste? No puedo estar todos los días mangueando porque ya, ¿viste? Me da hasta vergüenza a mí pedirle a los comerciantes, ¿viste? Sí, porque además hay algunos que tampoco están en una situación ideal, ¿no? Y está bravo para todo, vos viste los valores, si vieron ustedes, bueno, en el súper, en algunas cadenas grandes de supermercados, lo que es los valores de las canastas navideñas, fortuna, todo lo que es, está bien, yo nunca doy sidra, pero pan dulce, budines o lo que sea, o carne, bueno, la carne ni hablar, las verduras, todo se fue a las nubes y va a estar complicado armar canasta navideña igual este año. Pero y ni hablar de juguetes, los juguetes es algo que es increíble lo que vale un juguete hoy, ¿no? Horacio, bueno, en caso de que esta búsqueda de local se extienda, te propongo algo. Podemos poner esta sede, Fagnano 123, como uno de los puntos de acopio en tal caso, para que la gente acerque sus donaciones y después los canalizarás vos con justamente tu red de contactos, pero si a vos te parece podés contar con nosotros sin ningún problema. Bueno, le agradezco, chicos, realmente le agradezco de corazón. Mira, el local que estoy viendo está muy cerca de ustedes, no quiero decir cuál es porque lo voy a quemar al propietario si no me lo presta, pobre. Que es un amigo que no sabe que lo voy a ver, pero bueno, si está escuchando pues, bueno, se va a dar cuenta quién es porque pero bueno, igualmente sí, no, imagínense que sería fundamental tener varios lugares donde la gente pueda donar o acercarse y pero bueno, yo calculo que esta semana, chicos, voy a tener algo más claro y los primeros que van a saber van a ser ustedes. Les voy a mandar un mensajito, me voy a acercar ahí por la radio
y para que la gente colabore. La gente colabora, eso es lo bueno que tiene Río Gallegos, que siempre, a pesar que, mira que hemos pasado en plena pandemia, yo en pandemia junté 7.800 juguetes, cuando no nos podíamos juntar, que me acuerdo los chicos iban con barbijo, la gente iba con barbijo ahí entre Río y Zapiola, donde hicimos el búnker de Papá Noel, y fue la campaña que más juntamos, fue cuando peor estábamos, fue cuando más juntamos. Entonces, ¿quién te dice que este año todos tengamos algún muñequito, algún juguete en el placar? Porque el chico, también que uno piensa, viste, en la canasta navideña, en la comida, para todo, pero el nene espera el juguete, el nene, viste, espera el juguete, aunque no sea nuevo, es usado, chiquito, grande, espera el juguete. Porque yo cuando Papá Noel anda o me viene a traer la cartita, el nene me da la cartita y dice mi regalo, y entonces bueno, yo le explico que Papá Noel va a venir el 24, pero es lo que quiere el nene, viste, el regalo. Así que bueno, ojalá entre todos, porque hay un montón de gente como David Cotriguala, Graciela Suárez, un montón de gente, no me acuerdo los nombres de todos, pero hay un montón de gente, Juan del barrio San Benito, bueno, hay un montón de gente que siempre... La Peña de Boca también. La Peña de los Ceneices, igual, y así hay un montón, viste, de gente que ayuda, y es bienvenido, porque acá se necesita más gente que haga esto. Ojalá aparezca otro Papá Noel, ojalá aparezca otro David Cotriguala, otro Graciela Suárez, porque se necesita, porque esto ha crecido mucho. Uno sale a recorrer los barrios y vos fíjate que se sigue construyendo cada vez más lejos, y bueno, vos lo ves en las actividades, por ejemplo ahora cuando por ahí uno, viste, no ves toda la aglomeración de gente, vos fíjate cuando se hace la fiesta de Río Gallegos, lo que es el centro de nuestra ciudad, la cantidad de gente que hay en Río Gallegos, esto creció mucho, y siempre somos los mismos actores, entonces no da abasto, no podés llegar a todo el mundo, pero bueno, nosotros siempre decimos que hay que darle para adelante, hay que ser positivo, y entre todos se puede. Yo siempre digo que entre todos un poquitito, viste, así que bueno, este año no vamos a hacer el esfuerzo como hacemos con la familia y con los amigos, porque hay un montón de amigos que me acompañan, y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor para estas fiestas. Horacio, te agradecemos y celebramos siempre tu inquietud, tu iniciativa, y obviamente contás con nosotros. Cuando tengas más detalles y el lugar puntual, obviamente nos volveremos a comunicar para dar mayores detalles. Si hay algún espíritu solidario que tiene un local vacío y que quiera ponerlo a disposición y está escuchando este momento la radio, obviamente que se contacte con vos y será bienvenido, imagino. Sí, chicos, les agradezco como siempre su predisposición a darnos una mano en todas las campañas que hacemos, y bueno, a todo el mundo, así que son todos muy escuchados por los oyentes, así que apenas tengamos algo firme me acerco, les mando un mensajito para que lo volvamos a hablar, o que nos den una mano muy grande como hacen siempre con la difusión, que es tan importante, ¿no? Así que bueno, gracias a todos, saludo a todos los vecinos, y bueno, y ojalá que en la Navidad podamos llegar a muchos hogares. Vamos preparando esos regalitos. Muchas gracias, Horacio, te mandamos un abrazo. Un fuerte abrazo, amigo, gracias. Que anden bien, que tengan buen día. Gracias. Horacio Hueque dialogaba con nosotros a propósito de un nuevo año en el que desarrollará su campaña solidaria en el marco de esta Navidad. Mira, justamente me escriben señalándome, contándome que tienen medicación para donar, que justamente la coordina de alguna manera Horacio, así que le agradezco, y allí ahora nos vamos a poner en contacto con esta persona. Estamos en Arriba al Día, en casi la recta final de esta propuesta, última pausa de la mañana, y enseguida venimos con un repaso final de lo que ha dejado este miércoles. Que explota y que arenga, que borra las penas, que anima y calienta, accesible, inmediato, con rima directa. La música suena, comienza la fiesta, retumban los ecos.
broma de algunos, festejo de otros. La risa inmediata, la burla de esquina, el fetiche, el despojo, la melancolía, la sangre caliente que invade tu mente. La fuerza de llegar a cualquier lugar, exigimos más allá de todo. Soldado de plomo, de tu alegría, somos la fruta prohibida, el desborde criollo que cura las heridas. Somos como somos, decadentes, así somos. 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 ¿Qué hubiese sido si no hubieras aparecido? Estaría en la luna sin nada y sin amigos en que baile. Luego con noche voy y elevo, en un salto aterrizamos en lugares remotos. Sos mi escudo, mi bandera, mi vida entera, el sentimiento que siempre llega, es algo perfecto que borra mis penas. Soldado de plomo, en tu alegría, somos la fruta prohibida, el desborde criollo que cura las heridas. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80. Del mediodía en punto, y algunas consideraciones finales de esta jornada de miércoles en la voz, en el principio, de Rodrigo Arredondo. ¿Qué tiene para contarnos, estimado? El 1 de diciembre va a empezar a tomar el Estado Nacional los exámenes de idoneidad, quiero decir, para 40.000 empleados públicos. La pregunta es, ¿lo van a rendir todos? No, solamente lo van a rendir los empleados que tengan un contrato que finalice a fin de año. Ajá. Sturzenegger... Los de planta permanente, por ejemplo, no. En principio no. Le llaman Evaluación General de Conocimientos y Competencias, que es de carácter obligatorio, es decir, para poder trabajar en la administración pública tenés que rendir este examen. Sí. Empiezan por los contratados. Se va a hacer de manera presencial, de manera anónima, con preguntas de opción múltiple, y vas a tener 1 hora para responder. Y 3 oportunidades, es decir, si te va mal en la primera, vas a poder recuperar 2 veces. Ah, bueno, no son tan malos. Temas a evaluar, te hago las preguntas a ver cómo estamos. A ver, Nica, vos que sos empleado, yo soy monotributista, a ver vos. No son fáciles, te digo algunas. Aparte yo imagino que debe haber algunas que son capciosas o algo así, que medio que te... Ahí, mirá, a ver, saludos para Anto y para Cata, que están escuchando. Comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública. Ustedes eligen el tema, si quieren yo le hago las preguntas. Me gusta. No, por lo matemático no, porque voy frito. Administración pública, a ver. Bueno, administración pública. A ver, querido. A ver. ¿Cuál es el mecanismo para reformar la Constitución Nacional? Pregunta 1, por ejemplo. Sí. ¿O qué es un voto recurrido según el Código Electoral argentino? Preguntas, no te digo nada fáciles, ¿no? Sí. A ver,
Si no estás en tema, no tenés por qué ¿Cuál es el saberlo. órgano para reformar la Constitución? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo. El mecanismo. ¿Cómo se llama? Una junta constituyente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Tenés la respuesta ahí? No tengo la respuesta. Bueno. No, la respuesta... Sí. Esto es como carrera de mente. Igual lo resolvemos rápido. Ahora vamos a dar la respuesta, si te parece. O después tenés preguntas matemáticas. O sea, que bueno, la tenés que ver. Vi una que es como una escalera y es algo matemático, que hay que sacar el cálculo de cuánto es la superficie o algo así. Sí, tenés que sacar la superficie, la profundidad, el ancho, etcétera. O por ejemplo, también tenés otra que es de matemática, por ejemplo. Escuchala, que no es fácil, no es fácil. O al menos no a simple vista. En una sala de cine hay un total de 350 clientes. Sí. 350 clientes adentro de una sala de cine. Sí, a ver. Si la probabilidad de estar en el teatro, la probabilidad A es 0,48 y en el teatro B es 0,24, ¿cuántos clientes están en el teatro C? O sea, te da opciones. Sí, imagino que será menos, ¿no? Porque si B es menos que A, pero no tengo ni idea de cómo encarar la cuenta. No son fáciles. No tengo nada más Chicos, yo no quiero entrar a la administración pública igual, así que no pasa nada. Son complicadas. Después tenés una figura, por ejemplo, que te muestra, no sé, unos dados de frente y te dicen... Yo quiero igual, a mí me gustaría que esto lo resuelvan primero los muchachos, Milei, Caputo, todo esto, que son los que arman la prueba, Sí. y cuando lo resuelvan ellos que le digan a los demás, a ver, si nosotros pudimos, a ver ustedes. Eso lo que... Porque Bullrich, te apuesto, en dólares, todo mi capital en dólares, que deben ser 50 centavos de dólar, a que no lo resuelve. Bullrich no lo resuelve. Te respondo la primera. Para reformar la Constitución Nacional, porque alguien está escuchando, tal vez así se lleva la data. Sí. Lo que necesitas es que el Congreso dicte una ley con la mayoría especial de sus miembros que declare la necesidad de la reforma y las partes que se modificarán. Después que se convoque una convención constituyente para llevar a cabo la reforma. Y bueno, o sea, no es digamos, tenés que estudiar, o sea, tenés que saberlo. Volver a formación ética. Y lo que vos decís, es verdad, bueno, hay un malestar tremendo. Vos imaginate que los exámenes empiezan dentro de una semana y están publicando unos modelos de pregunta para que la gente pueda estudiar y más o menos se pueda hacer una idea de lo que se viene. Y la cuestión es que también en el Estado no es solamente gente colegiada la que trabaja, y no está ni bien ni mal. Hay gente que no ha terminado la escuela, que por circunstancias necesitó trabajar y entró a atender la mesa de entrada de vaya a saber qué entidad. Y está bien, si está en un contrato precario deberían en algún momento pasar la planta permanente, pero ¿por qué someterla a este escarnio si es una persona que ya labura? Es una muy buena pregunta. Bueno, ese malestar está entre los gremios, entre las Claramente, los gremios, y la respuesta de Sturzenegger es, bueno... Igual el gobierno apela a saltar, en todo caso, como que obvia la figura gremios y... Sí, se relaciona directamente con los empleados, pero creo que le ha ido bien incluso en esa situación. 30.000 empleados despidió desde que se inició el gobierno de Milei y algunos dicen 50.000. Lo que dice Sturzenegger, esto no es para despedir a nadie, dicen. Dicen, esto no es para despedir a nadie, solamente lo hacemos para poder mantener un cierto nivel de conocimiento dentro del Estado. Ahora, si te va mal, te quedas sin laburo. Sí, claramente. Es así. Porque son las reglas del juego. Es lo que dice por lo menos el gobierno nacional. Primero bueno, a estudiar, muchachos, es un tiro. No le demos razón a estos maracanaces, diría acá. Vayan a estudiar. Pero, no, por favor. Buena data, me trae. Vamos a hacer un imbatible acá. Vamos a agarrar el cuestionario y vamos a ver quién sabe más. Porque está en juego la continuidad en este espacio, Héctor. Quiero decirte que vamos a ejecutar una prueba igual a la de Federico para ver quién sigue acá y quién no. Brian, vos también estás incluido. ¿Vos qué tenés para contarme, Yo tengo... hincha de Racing? No, por favor. Una que está vinculada con la salud del periodista Jorge Lanata. Sí. Porque muchos ha hablado, pero pocos... ¿Cómo viene zafando, por eso, muchos ha hablado. Que es milagroso, de hecho. Pero poco se sabe a ciencia cierta de cuál es el cuadro real.
no retiene información. Esto lo dijo Bárbara Lanata, desmintió que su padre esté al tanto del conflicto familiar. Esto lo dijo con el medio América TV, la hija mayor del periodista, contó las novedades sobre el cuadro de salud de su padre. Hace 5 meses que ingresó en el hospital italiano, donde ha sido sometido a 4 cirugías debido a su isquemia intestinal. El periodista se encuentra en recuperación y presenta leves mejoras. Hasta el día de hoy el conductor en Radio Mitre espera ser trasladado para iniciar su neurorehabilitación en la clínica Santa Catalina. En este contexto habló Bárbara Lanata, la hija mayor del periodista, y dijo que él está bien, pasó muy bien el fin de semana después de la operación del botón gástrico y en algún momento lo van a trasladar. También aseguró que no se trasladó porque tenía un cuadro febril. Volvimos a la instancia de la rehabilitación, que es un paso importante, es un alivio que tenemos en claro, que nos quedan muchos meses también de rehabilitación y que todo depende de muchos factores, es un día a día. Sin embargo, Bárbara se encargó de desmentir la información que había circulado días atrás cuando supuestamente el periodista Gabriel Levinas lo había ido a visitar a la institución médica y que este había hablado sobre el conflicto entre las mujeres de su familia. Bueno, esto aclaró Bárbara Lanata, dice, sosteniendo que si bien está mejor de salud su padre, no retiene información. Estuve con él el fin de semana y hablamos, obvio, habla normal por momentos, está medio perdido por otros, no sabe dónde está, no sabe muy bien cuál es la situación y todavía no retiene información. Perfecto, y la última que te cuento yo, reitero el saludo para Anto y para Cata que nos están escuchando en el auto mientras circulan por la ciudad en este bello mediodía de miércoles, sí. Estoy perdido con los días. Usted está atrasado igual que yo, un día piensa que hoy es martes. Desfasado, estoy raro. ¿Miércoles o menos? Gracias, Marge, por avisarme. Hoy cuarta-feira. Cuarta-feira. Y una que tiene que ver con lo local y que es de interés de muchos laburantes, tiene que ver con las represas. ¿Y cuándo se van a reactivar las obras en la represa sobre el río Santa Cruz? Bueno, el gobierno nacional está gestionando finalmente para destrabar cerca de 800 millones de dólares que permitirían reanudar las labores allí en los complejos, tanto en el Jorge Zeppernich como en Néstor Kirchner, que se emplazan sobre el río Santa Cruz. Ya el gobierno argentino hizo una solicitud de waiver, se llama, al grupo de bancos chinos que son los responsables de financiar estas obras, y desde el otro lado del mundo estarían dispuestos a firmar los papelitos para que se giren los fondos y que de esta manera estas obras vuelvan a activarse tras su paralización en diciembre pasado. Justamente estos 800 millones de dólares que le pide el gobierno argentino a un consorcio de bancos que tiene a China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China, el ICBC, que lo conocemos acá, y el Banco de China. El banco Brian China's Bank. ¿Tiene banco también, Brian? Qué bárbaro. Y aunque todavía no hay fecha de pedido formal del desembolso justamente de estos fondos, se pretende que sea lo más rápido posible para que se reactive esta obra. Hay muchos trabajadores de la construcción, sobre todo, ¿no?, que están altamente preocupados. De la UCRA, sobre todo, porque a esto se suma, lo de represas se suma lo de días atrás, los despidos en la empresa de servicios Corredor Americano acá. Claro, los trabajadores UCRA de petróleo, 70 y algo. Sí, exactamente. Cosa que era de alguna manera un pequeño paliativo que encontraban, ¿no?, algunos laburantes que dejaban un sector y en tal caso se podían incorporar a otra empresa que ahora
no tienen esa chance. Así que obviamente para muchas familias, más allá del laburante en sí, para muchas familias, barrios completos casi, que ven modificada su movilidad económica, su posibilidad económica, respecto de esta mega obra que se desarrolla sobre el río Santa Cruz. Así que esa es una de las últimas novedades que te cuenta el diario Nuevo Día en su portada principal. Todo lo demás entrará en Fuera de Contexto o lo encontrás en www. Nunca creo que había dicho esto de esta manera, de www.eldiarionuevodía.com.ar, y allí te enterás de todo lo que va aconteciendo en la ciudad, la provincia, la región, el país y el universo, ¿por qué no? Hoy está el amigo Beto, ¿no? Con Claudia. Está Beto, está Claudia, exactamente, está Sandro también. Está Sandro, sí. No lo vamos a obviar a nuestro productor, que te acompañan en la tarde de Radio Nuevo Día. Este equipo, junto con Tony Villanueva y Fer Tornó en la redacción, con Lorena Aro en redes, con María Oviedo en el departamento de ventas, con Sandro Díaz, lo reitero, en la producción de este espacio y también por la tarde, con Karina Taverne desde el móvil y Héctor Mancilla, Rodrigo Arredondo, Brian Álvarez junto a mí, que soy Julián Quirós, al menos por ahora. Te acompañamos una jornada más. Rodri, que tengas una linda jornada. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana en la continuidad de esta propuesta. Después de la otra gestión, seguiremos siendo Arriba al Día. Héctor, nos vemos mañana. Chau, gracias. Nos vemos mañana. Chau. Para pedidos, sugerencias y saludos, mándanos un mensaje al número que ya conoces.